¿Cómo estamos, mis queridos amigos? Nuevamente aquí con ustedes. Ahora en esta ocasión hablaremos precisamente lo que habíamos comentado, si el Ministerio Público puede o no puede asistir a un lugar de intervención, lugar de los hechos o lugar del hallazgo. Primero que nada tendríamos que mencionar que la gente del Ministerio Público, si el Ministerio Público puede o no puede asistir a un lugar de la intervención, lugar de los hechos o lugar del hallazgo. Para tal efecto, necesitaríamos recordar lo que dice el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si nos vamos al artículo 21, el Ministerio Público es el que investiga. Bueno, en este momento el Ministerio Público y la policía pueden investigar los delitos. Únicamente que cuando investigan los delitos, el Ministerio Público, y si los investiga la policía, sabemos bien que esta policía estará bajo el mando y la supervisión y el control del Ministerio Público. Esta reforma constitucional 2008 así quedó establecida. Entonces la policía no puede por sí misma investigar los delitos, siempre y cuando tenga un mandato constitucional de la gente del Ministerio Público para que pueda hacerlo. Hasta este momento entonces en México solamente quien puede investigar los delitos será la gente del Ministerio Público. Habrá un catálogo de delitos en donde el particular puede investigar cierto tipo de delitos, que ya lo veremos más tarde o posteriormente, y en ese catálogo de delitos que puede investigar un particular será siempre y cuando no cause actos de molestia. Bueno, lo que vamos a ver en este momento es cuando estamos hablando de una investigación. Para este momento, entonces, el Ministerio Público en México es el que únicamente investiga los delitos y tiene una policía que también puede hacerlo bajo su mando y conducción. Y vamos viendo entonces, si recordamos, las obligaciones del Ministerio Público están en el artículo 131 y dentro del artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la fracción tercera, podemos decir que el Ministerio Público ejerce la conducción y mando de la investigación de los delitos. Es decir, la ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que el Ministerio Público investiga los delitos. El Código Nacional de Procedimientos Penales manifiesta que el Ministerio Público ejerce la conducción de esta investigación de los delitos. Y si nos vamos un poco más adentrando, nos vamos al artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales y nuevamente observamos que cuando el Ministerio Público tenga la existencia de un hecho que la ley señala como delito, lo que hará es dirigir inmediatamente la investigación. Hasta este momento, como hemos leído, como estamos viendo, simple y sencillamente no dice que el Ministerio Público no deba asistir a un lugar de los hechos, un lugar del hallazgo o un lugar de la intervención. Si la Constitución dice que el Ministerio Público es el que investiga los delitos, la ley adjetiva nacional, llámese Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 131, fracción tercera, también dice que debe de investigar, ejercer la conducción y mando de los delitos. El artículo 212 dice que debe dirigir la investigación del Ministerio Público. Y si nos vamos al 221, el Ministerio Público es el que, sin mayores requisitos, investigará un hecho que la ley señala como delito. En esto que acabamos de apreciar, en ninguno de los casos manifiesta que el Ministerio Público no puede asistir a un lugar en donde se cometió un delito, a un escenario donde se cometió un delito. Entonces, ¿por qué se dicen o escuchan muchas voces que dicen que el Ministerio Público no puede asistir a un lugar de los hechos, un lugar de hallazgo o un lugar de la intervención? En lo que se refiere a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Adjetiva Nacional, llámese Código Nacional de Procedimientos Penales, hasta donde hemos visto en este momento, no se le prohíbe que el Ministerio Público asista a un lugar de los hechos, del hallazgo, o como dice el protocolo del policía facultado para procesar el lugar de los hechos, no dice que pueda asistir. Bueno, no dice claramente, y tampoco lo manifiesta, que no debe asistir. ¿Qué sucedería si un agente del Ministerio Público asistiera a un lugar donde se cometió un delito, es decir, a una escena de un lugar de los hechos, a una escena de un lugar del hallazgo, a una escena de un lugar de una intervención? ¿Qué sucedería? ¿Qué sería entonces cuando estamos investigando si el Ministerio Público en este momento decimos que no puede asistir? Hay voces que dicen que no puede asistir el Ministerio Público y hay otras personas que dicen no, es que si asiste a un lugar se va a convertir en testigo. Ok, ¿testigo de qué? Vamos a establecer un caso, nada más para hacer un poco de una comparación. Si yo tengo datos, yo soy el agente del Ministerio Público y a través de la policía se van obteniendo datos en la carpeta de investigación y de esos datos de prueba que vamos obteniendo a través de la carpeta de investigación. Si vamos observando en este momento, yo tengo datos de prueba en donde en un lugar de los hechos puede existir algún indicios de un delito. Llámese a lo mejor armas de fuego, llámese algo que está al interior de un domicilio
Y esos datos de prueba, a través de la policía que está investigando, la policía de investigación, me los pasa a mí. Y como no podemos ingresar a un domicilio, es un acto de molestia, tendríamos que solicitar una orden de cateo a un juez de control. Si fuera el caso, el juez de control nos concede el cateo, si está bien realizada esta investigación, al menos en datos de prueba, y al concedernos la orden de cateo, se la conceden única y exclusivamente al agente del Ministerio Público. Entonces, ¿quién? La pregunta sería, ¿el Ministerio Público no hace la orden de cateo? ¿No va al cateo? Entonces el Ministerio Público, cuando tiene una orden de cateo, él no asiste al cateo, manda a su policía con el artículo 132 o a sus peritos. Por supuesto que no. El cateo es única y exclusivamente para la agente del Ministerio Público, que es el líder de la investigación, como hemos señalado, y tendrá que ir personalmente a diligenciar esta cateo que tiene que hacer en un domicilio, solamente él con sus auxiliares, llámese policías de investigación, por supuesto, y peritos. Para tal efecto, cuando hagan este cateo con sus diversos requisitos, ¿qué pasará cuando el Ministerio Público ingrese a ese escenario en donde vamos a encontrar hechos o indicios indicios que revierten esa característica del delito que habíamos señalado como el cateo? ¿Qué pasaría en ese momento? Lo que va a pasar es que la gente del Ministerio Público ingresa a ese lugar y se convertirá el policía en primer respondiente de esos indicios. Ese policía es el policía de investigación que vamos con nosotros. El perito tendrá entonces que iniciar la cadena de custodia con el 227, la responsabilidad del 228. La policía ingresará y tendrá esa cuestión de estos indicios. El Ministerio Público, como bien escuchamos hace rato en la plática, es el que dirige la investigación, es el que tiene el mando de esta conducción, de esta investigación, es el que está investigando. Afortunadamente encontramos indicios de carácter delictivo y bueno, estos datos de prueba nos sirven para la investigación. La pregunta es entonces, si el Ministerio Público ingresó a ese escenario en donde se encuentran indicios o productos de este delito, entonces ¿se convierte en testigo? Por supuesto que sí, por supuesto que se convierte en testigo. Y cuando se convierte en testigo, lo único que va a suceder con esta gente del Ministerio Público es que ya no va a poder generar imputación. No podrá generar imputación, sin embargo, sí podrá participar en la investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estemos ante una audiencia o un tribunal de enjuiciamiento, este Ministerio Público en esta diligencia en especial, el cateo, que fue el que dirigió este cateo, se convierte en testigo, por supuesto, pero tendrá que haber otro agente del Ministerio Público para que me pueda, a mí como Ministerio Público que hice el cateo, me pueda interrogar. Un Ministerio Público que pueda interrogar a otro Ministerio Público en cuanto a lo que concierne al cateo. ¿Para qué? Para que le demos ese principio de contradicción a la defensa y la defensa pueda contrainterrogarme. Yo creo que el temor de mucha gente del Ministerio Público es pasar a esas audiencias de debate y que no es lo mismo estar interrogando o estar contrainterrogando, hacer testigo y hacer como testigo que mi propio agente del Ministerio Público, es decir, otro compañero, me interrogue y la defensa me contrainterrogue. Sin embargo, algo muy interesante pasa en esta situación. Cuando la agente del Ministerio Público, digamos ya no en el cateo, en un evento delictivo, en donde se comete, digamos, el delito de homicidio, en este delito de homicidio está en un lugar cerrado, llámese a lo mejor casa-habitación. En esa casa-habitación podríamos decir que la persona que habita ese lugar es el que llama a la policía y la policía llega, primer respondiente. El primer respondiente hace las diligencias básicas del primer respondiente, como es preservar y conservar el lugar de los hechos. Ya hablaremos del primer respondiente y el informe policial homologado. Y posteriormente da aviso por cualquier medio, como dice el Código Nacional, al Ministerio Público. Y cuando da aviso al Ministerio Público, inicia las investigaciones, es decir, inicia la carpeta de investigación, mandando a su policía. Si manda a la policía de investigación, el 267 dice que será materia de inspección todo lo que pueda apreciarse por los sentidos. Es un acto de investigación que hace la policía. ¿Qué está pasando ahí entonces? Si yo mando a mis dos auxiliares y los mando al policía y al perito a un lugar de los hechos donde se cometió un delito, creo yo que son buenos, son expertos en investigación policial, en investigación científica.
Únicamente que muchas veces no comprenden. No es que no comprendan, a lo mejor no tienen la cuestión o el perfil técnico-jurídico para manejar una teoría del delito. La teoría del delito es diversa a una teoría de caso. La teoría de caso va a ser un resumen, una síntesis que voy a hacer un tribunal de enjuiciamiento o un tribunal de debate, en donde voy a señalar qué se va a ver en ese tribunal de debate. Sin embargo, la teoría del delito sigue funcionando, es el derecho sustantivo que sigue funcionando, es decir, quien priva de la vida a otro comete el delito de homicidio. En este caso, en particular, si alguien privó de la vida a otra persona, vamos a tener cosas en la teoría del delito como los elementos positivos y negativos normativos de esa teoría, y tendremos que manejar un sujeto activo, un sujeto pasivo, un nexo de causalidad, etc. Cuando estamos manejando esta circunstancia, muchas veces, no quiero decir que la policía ni los peritos conozcan la cuestión técnica jurídica. Sin embargo, sí quiero dejar claro que muchas veces tenemos como un vacío en cuanto la policía hace muy buenas investigaciones policiales, sin embargo no conoce la teoría del delito. Igual los peritos, ellos se manejan mucho a su investigación científica y no lo pueden hacer. ¿Qué pasaría si en un caso muy particular, en un caso que se decida a través de la Procuraduría o los órganos de investigación, a través de sus jefes, que un Ministerio Público asistiera a este lugar? Es decir, al homicidio. Lo único que va a suceder es que ese agente del Ministerio Público que conduzca, que dirija la investigación como dice la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo único que va a suceder es que este Ministerio Público ya no podrá hacer o formular la imputación ante un juez de control. Tendrá que ser otro agente del Ministerio Público y sin embargo, bueno, si tenemos muchos agentes del Ministerio Público no tendríamos ningún problema. Se va a audiencia de control, en esa audiencia inicial se harán diversas cosas, etcétera, etcétera. Pues bueno, aquí quise dar esta pequeña charla en cuanto a ese mito que si el Ministerio Público puede asistir o no puede asistir. La respuesta está en la misma Constitución, la respuesta está en el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. No prohíbe en ninguna parte de la Constitución ni el Código Nacional de Procedimientos Penales la prohibición de que el Ministerio Público asista al lugar de los hechos. Platicaremos posteriormente, a través de estas transmisiones, que si bien es cierto, nuestro legislador federal, al tratar de llevar este Código Nacional adjetivo, ha hecho mucha cuestión en cuanto a salvaguardar los indicios, que ya hablaremos en su momento de ese registro y control que le llamaremos cadena de custodia. También es cierto que el legislador ha puesto mucho hincapié a que se lleven a cabo investigaciones profesionales, investigaciones científicas. Si bien es cierto, muchas policías empiezan a hacer investigaciones, lamentablemente no son profesionales. Y también lamentablemente no hay investigaciones científicas. O si fuera el caso, supongamos que sin conceder que fueran profesionales y científicas, no se sabe cómo adminicular con la teoría del caso. Es decir, si alguien disparó un arma, ¿con qué técnica científica voy a corroborar que ese arma de fuego fue agarrado por una persona? Y ya tendremos diversas técnicas periciales. Tendríamos que ver ahí muchas cuestiones. Bueno, por lo que vemos hoy, y hasta este momento, lo que vamos haciendo, no hay ninguna prohibición por parte de la Constitución ni el Código Nacional de Procedimientos Penales para que el Ministerio Público asista a un lugar donde se cometió un delito. Es decir, si manejamos esa parte como está manejándose en las series televisivas del famoso CSI, Crime Scene Investigation, investigación en la escena del crimen, no viene siendo más que simplemente para México, por nuestro Código Penal. En nuestro México tenemos catálogo de delitos. Si hacemos la traducción exacta del inglés al español, quiere decir la investigación en la escena del delito. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a seguir continuando con estas transmisiones. Por el día de hoy me despido.